La hepatitis B. Vamos a hablar acerca de las funciones del hígado y el doctor Lo tratamos tiene... la semana pasada, ¿oíste? Este es la, Sí, esta es la segunda parte. Muchísimas gracias, doctor Gautreaux, por estar aquí con nosotros y por darle continuidad a este tema. Bienvenido. Te echaba de menos, Nayoni. Supe que estabas malita y me alegro muchísimo Sí, que yo estés estoy bien, gracias a totalmente Dios. restablecida. Gracias Elevo a la Dios. plegaria a nuestro Señor Jesús para que bendiga a todos y cada uno de los hogares que estén con nosotros a partir de este momento. Importante que sepamos de 7 hepatitis B, de 7 hepatitis diferentes que hay en el cuerpo humano que atacan al ser humano. La más peligrosa de todas es el tema central del día, por lo que pido a nuestros amables televidentes una atención especial para que comprendan que la hepatitis B es la más peligrosa de todas las hepatitis que atacan el hígado. Puede actuar en una forma agresiva. La madre puede transmitirla directamente en el embarazo por vía vertical. Se transmite a través de la leche materna. Es peligrosísima desde el punto de vista cuando cae en etapa crónica, puede dañar el hígado y llevarlo a un hepatocarcinoma o a una cirrosis hepática. Es la causa número 1 de trasplantes a nivel mundial, la hepatitis B y su deterioro que produce en el ser humano. Es importante que sepamos que es altísimamente contagiosa. Hay vacunas contra la hepatitis B, no hay vacunas contra la hepatitis C y hay 2.000 millones de personas que han estado en contacto con el virus en el mundo y hay 246 millones de personas afectadas de forma crónica, doctor, de la hepatitis usted B. tocaba una parte muy importante y creo que el público ahí colocó especial atención cuando habla de la forma de contagio. Usted hablaba de la forma vertical, ya de madre a hijo, pero La ¿cuál forma es vertical otra? es madre-hijo. Madre-hijo, ¿cuáles otras formas de contagio para que nuestro público pueda también tomar precaución al respecto? Mira, es importante de la hepatitis C, y yo llamo la atención al público en República Dominicana que nos sigue y que sigue este prestigioso medio de Telemicro. El problema de la hepatitis B no debiera ser un problema tan grave porque hay vacunas contra la hepatitis B. Quiere decir que hay negligencia y falta de conocimiento en la población de que si usted se contagia de hepatitis B, no va a tener ningún síntoma hasta que el problema puede ocurrir 20 años después con un deterioro total de la función hepática hasta llegar a una cirrosis o a un hepatocarcinoma. Entonces es una pena que muchas personas no saben que hay vacunas contra la hepatitis B. Muchas personas que nos están mirando ignoran el peligro que representa la hepatitis B de salud pública. En el día de ayer, en Villa Consuelo, se hizo un operativo por la Asociación Dominicana de Hepatología y en una jornada se estuvieron detectando portadores de hepatitis B porque en el virus de la hepatitis B, la primera etapa, que es la etapa de contaminación que dura desde que el virus entra a tu organismo, de 4 a 12 semanas en que pueden aparecer algunos síntomas, que es lo que llamamos hepatitis aguda. ¿Cuál es el peligro de la hepatitis? Que esa hepatitis pase la fase aguda y camine lenta y progresivamente a través de los años, hasta 20 años, sin ningún tipo de sintomatología, rumbo a una cronicidad, que es la diferencia entre la hepatitis aguda y la hepatitis crónica. La hepatitis aguda va a desaparecer generalmente de 4 a 6 semanas y contestándole a Moisés, esos síntomas son variables. Cansancio, puede haber orina oscura, sensación de un estado gripal, puede haber dolor o pesadez en el lado derecho, inapetencia, dolor de estómago, síntomas variables, fiebre muy baja y una persona que dice, ¿por qué estoy tan cansado? Una sensación de cansancio y de dolores articulares que desaparece espontáneamente y ahí comienza la diferencia entre la vida y la muerte, porque una hepatitis B, un gran porcentaje, va a depender mucho de nuestro sistema inmunológico. La gran mayoría de los sistemas inmunológicos fortalecidos, como pudiera ser el caso de ustedes tres, que son personas jóvenes, bien nutridas, etcétera, es posible que su sistema inmunológico la rechace. Pero si la hepatitis B no logra ser rechazada y avanza en el tiempo y durante todo, va dañando totalmente la que explicamos la semana pasada. ¿Explica eso de no logra ser rechazada, por favor? No logra ser rechazada, va lenta y progresivamente alterando la célula fundamental del hígado que se llama el hepatocito. Es el hepatocito conjuntamente con el lobulillo hepático que forma esa gran masa de ese órgano mayor que tiene el organismo porque es el órgano más voluminoso que pesa
1.500 gramos, que son 1.5 ¿Tiene kilogramos. algo que ver cuando en los campos de nuestro país dicen, ese muchacho está amarillo? Míralo como se le ve los ojos amarillos. ¿Tiene que ver con la hepatitis B? Tiene que ver en las dos etapas. Puede ocurrir ictericia, que es como se llama ese tinte amarillento en las conjuntivas, pero va a haber un gran escozor en el cuerpo. Muchas personas, pero también la ictericia obstructiva, es decir, el cáncer de cabeza de páncreas, cuando el productor, el señor Zapata, considere, vamos a tratar temas de páncreas que nunca hemos hablado en este programa. Pero, por ejemplo, en el cáncer de la cabeza del páncreas, la presión que hace el tumor a las vías hepáticas, sobre todo a los conductos hepáticos, va a hacer que esa bilis que se elimina a través de esa hemoglobina desdoblada que se elimina a través de la bilis, va al intestino y se orina, va a dar ese color amarillento porque se regurgita y comienza a circular en el organismo. Por eso esa persona que tiene ictericia, los ojos amarillos, le pica el cuerpo, pero va a tener también dos signos muy importantes. La orina va a estar muy amarilla, color cola, que es lo que se llama coluria, y va a haber acolia, que sus materias fecales, como no pasa pigmentos biliares al tracto digestivo, la materia fecal va a ser color arcilla, color claro. Eso implica obstrucción. Pero en la fase aguda, aquí tenemos los síntomas de la hepatitis B. Ahí tenemos la ictericia de la que menciona Moisés, la pérdida del apetito, la fiebre moderada, el color oscuro de la orina, la sensación de fatiga y cansancio, el dolor en los músculos, náuseas y vómitos, dolor en la parte derecha del abdomen y toda esta sintomatología. Y en esa fase, la hepatitis está en fase aguda. Cuando entra en fase crónica o el organismo la rechaza en un porcentaje de por ciento, es decir, te dio la hepatitis B, pero el virus sigue circulando dentro de ti. Entonces, el gran llamado que estamos haciendo con la pregunta que me hizo Michael, ¿por qué hubo una jornada ayer? Porque cuando las personas entran en hepatitis crónica, el hígado no dice absolutamente nada. Y fíjense bien, por ejemplo, en el caso de Nayone, que tiene un bebé, cuando a ti te hicieron cesárea o cualquier tipo de cirugía, tú puedes estar seguro que tu ginecólogo, antes del parto, te puso las vacunas de la hepatitis B y te hizo los virus de investigación de la hepatitis B. Cuando a una persona lo van a operar de cualquier cosa, que haya una injuria, el médico manda dentro de los exámenes, hazte la HBsAg, que es el virus que dice si tú tienes la hepatitis B en tu cuerpo y está silente. Este es el gran objetivo del mensaje que queremos llevar a la población, que es un virus que puede dar síntomas sin ser nada absolutamente ¿Cómo serio. pudiéramos identificar? Que con una prueba se puede... La prueba es contundente. Exactamente, porque hay otros órganos que a través del tiempo que uno tiene Cualquier conocimiento de tipo de enfermedad que le pueda manipulación afectar. quirúrgica que hagamos que un médico haga en el organismo, tiene la obligación de tratar de detectar si tú eres portador del virus de la hepatitis B, porque la hepatitis B, importante, no tiene cura una vez se desarrolla, pero hay medicamentos para evitar que se caiga en un hepatocarcinoma y en una cirrosis hepática. Óigase bien, no tiene cura. No hay, como el caso de la hepatitis C, que ya tiene cura, gracias al Señor, morían 55 millones de personas todos los años afectados del virus. ¿Cómo identificar, doctor, las vacunas? Porque aquí detrás de cámaras comentábamos, hay mucha gente que pudiera decir, ¿y yo estaré vacunado contra la hepatitis B? ¿Cómo yo puedo? Porque aquí hay unas tarjetas de vacuna, pero no sabemos si cuando niños nos vacunaron. ¿Cómo saber eso? No se le debe poner la vacuna a ninguna. Es una buena, mira, es una buena observación. Y quiero que los amables televidentes comprendan esta pregunta que me hace Moisés. En muchas personas que se quieren vacunar en contra del virus de la hepatitis B, hay que hacer el antígeno de superficie porque si está positivo no te puedes poner la vacuna. Entonces, en la medida en el caso de que la mamá se lo transmite al niño en forma vertical en el momento del parto o en la lactancia materna, el pronóstico de la hepatitis B es más malo cuanto más joven se detecta la cronicidad en un ser humano. Es decir, no es lo mismo que en el caso de Michael, que es un hombre ya de 40 y tantos años. Yo cumplo 60 en marzo. Yo creía que tú me ibas a decir- 60, Michael. 60 cumplo yo en marzo. Yo creía que tú me ibas a 17, decir- yo creía que tú me ibas a decir que le bajara algo. No. tengo que decir la En el verdad. caso de una persona, Un bebé. fíjate, a partir de los 30 años hasta los 65 años se debe poner la vacuna contra el virus de la hepatitis B. Ahora, en el niño, en la medida en que el niño se le detecta el virus
en forma crónica más prontamente. Si no se le detecta, el pronóstico de ese niño es peor que el de una persona que toma el virus a la edad intermedia, que es la edad de ustedes. Entonces, como hay vacuna en contra de la hepatitis B, ¿qué daño le hace la hepatitis B al ser humano? Y contesto entonces tu pregunta y la inquietud de Michael y de Nayoni. ¿Qué vías de contaminación tiene? En la semana pasada hablamos de la hepatitis C, ¿se acuerdan? La hepatitis C, la sangre es fundamental, las transfusiones sanguíneas, los piercings, las drogas. En el caso de la hepatitis B, el sexo es importante, porque se transmite por el sexo y por los fluidos corporales. Es decir, la hepatitis C no tiene, y hago las dos comparaciones de las dos hepatitis más graves que se presentan en el ser humano, la B y la C. Más importante la B que la C, porque hay una enorme cantidad de portadores mundiales que no saben que son portadores del virus. Eso es lo peligroso. Y el virus sigue atacando de una forma. Cuando nosotros comenzamos a preocuparnos, cuando ya tú eres portador, pues ya se te va a dar seguimiento. Si las enzimas están alteradas, se te da tratamiento. Insisto que no hay síntomas. Ahora, ¿qué vías de contaminación diferentes entre la hepatitis B y la hepatitis C? La hepatitis B se transmite fundamentalmente en la misma cadena de riesgo que tiene el HIV o el SIDA. La misma forma, relaciones sexuales promiscuas, uso de jeringuillas inadecuadamente, compartir drogas con la misma jeringuilla, cambio de uso de cepillos dentales, uso de navajas de afeitar desde el punto de vista. Y en el sexo, si en la hepatitis C, si tú eres fiel y tienes una pareja estable, no tienes necesidad de protección a menos que durante el acto sexual haya alguna erosión, porque la sangre es fundamental para los dos. Sin embargo, el semen no contiene el virus en la hepatitis C y sí lo contiene el sexo promiscuo en el caso de la hepatitis B. La hepatitis B tiene todo ese tipo de riesgo y lo que queremos dejar en el ánimo de las personas y de nuestros amables televidentes, que la hepatitis B tiene una primera etapa, que es la obligación que tenemos los gastroenterólogos de llevar a la población, de que en la fase aguda no todo el mundo entra el virus y a las 4, 6 o 8 semanas va a tener los síntomas que presentamos. Hay personas que no presentan ningún tipo de síntoma y ya son portadores de hepatitis B y entran en hepatitis crónica. ¿Cuándo consideramos que una hepatitis es crónica? Cuando han pasado las 8 semanas en que vino el malestar, y ahí tenemos una imagen muy buena que nos pone Guillermo para que ustedes se den cuenta la diferencia entre un hígado normal con un hígado del tema de la semana próxima, que es un problema de salud pública a nivel mundial, que es el hígado graso o esteatosis hepática, y el caso de la cirrosis hepática, que es a donde camina una hepatitis B o una hepatitis C maltratada, lenta y progresivamente. Vámonos a la higiene, doctor. República Dominicana se tiende a hacer muchísimo esto. Si hay alguien de confianza, hay gente que ni siquiera es gente de confianza, toma una botella de agua y se pega. Como cosa de costumbre. El hacer esto, estas malas prácticas de higiene, ¿pudiera también concatenar un contagio de hepatitis B? En el caso de la hepatitis B, siempre y cuando en una de las personas con quien tú intercambias esa botella tenga cualquier tipo de erosión en la boca, que tú lo puedes hacer hasta con una mordida comiendo sin ningún tipo de... naturalmente. Un herpes, por ejemplo. Un herpes o cualquier cosa. Mío. Tiene la particularidad que se necesita sangre. Si hay sangre en la boca por cualquier... Pero todo el mundo, hasta comiéndose un pedazo de pollo, puede hacerse una pequeña erosión que haya sangre. Entonces, no es recomendable. En el caso de la hepatitis C, necesita necesariamente la sangre. Los fluidos son fundamentales en la B, la sangre es fundamental en la C, aunque la B también tiene que ver mucho con el intercambio de los drogadictos con los pitillos, inhalando cocaína, que se intercambian, no la cocaína, sino que se intercambian la Por sustancia. medio de la juca, ¿pudiera también transmitirse la hepatitis? Todo lo que signifique o los una erosión. pitillos, esto que utilizan en la juca. En la juca, esa es una buena observación. Está en peligro la observación que hizo la Organización Mundial de la Salud, que la sustancia que se utiliza para producir ese vapor se ha demostrado que es tóxica, que es incluso más tóxica que la nicotina. Óigase bien, que es la causa número 1 de cáncer de pulmón. Entonces, yo le hago un llamado a esos jóvenes que comparten esa etapa
y que cada vez más en los Estados Unidos ya los lugares los están cerrando porque definitivamente altera la salud. Ahora hay algo que nosotros tenemos que conocer y que queremos llevar al ánimo de nuestros amables televidentes y de ustedes para que hagan sus preguntas, que es, ¿qué diferencia hay entre la hepatitis B aguda y la hepatitis B crónica? ¿Cuál es la peligrosa, la B aguda o la B crónica? Los que tienen la suerte, yo le llamo suerte, de hacer un periodo de incubación en el cual haya los síntomas que hemos mencionado, esa persona tiene necesariamente que hacerse un seguimiento muy cercano. Tiene la hepatología moderna cómo llevar a cabo ese seguimiento. Sí tiene cómo llevarlo. Este virus fue descubierto en el año 1963 por un virólogo que se llamó el doctor Bloomberg, norteamericano. Él comprobó que de politransfundidos, de personas que le habían hecho muchas transfusiones sanguíneas, en esa época no había control, 1963, él tomó esas muestras de esas personas que se intercambiaron muchas transfusiones con un aborigen de origen australiano. Y esa mezcla dio la positividad de que hasta hace muy poco tiempo, cuando los médicos mandábamos a hacer el virus de la hepatitis B, poníamos, usted puede que alguno que está viendo que se lo mandaron, ustedes han visto que en unos exámenes de laboratorio le pusieron antígeno australiano. Ese es el antígeno de superficie que dice que la hepatitis B está positivo, el HBsAg. Por ese descubrimiento, el doctor Bloomberg le dio el premio Nobel de Medicina en el 1974. Y ha salvado millones de personas a nivel mundial porque se detectó que con el descubrimiento de Bloomberg se pudo aislar el virus y hay una vacuna confiable en 2 dosis en menos de un mes o en 3 dosis en menos de 6 meses. Quiere decir que lo que me preocupa a mí es cómo el virus sigue subiendo enormemente de número y de contagiosidad cuando hay una vacuna y las personas como que no lo toman en serio. ¿A qué edad, doctor, en el esquema de vacuna le tocaría a una persona al colocarse? nacer? Las primeras 24 horas salva. Si una mamá es portadora y no lo sabe porque no se hizo la prueba, yo le pregunté a Nayoni porque ha tenido un parto. Antes de hacerse su parto le hicieron el HBsAg, aunque estuvieras vacunada. Siempre se debe hacer. Pero a la que no se lo hicieron y era portador, el niño inmediatamente nace, sobre todo si pasa por el canal vaginal, tiene casi 98% de posibilidad de desarrollar hepatitis C B. Y ese niño es un candidato que antes de los 20 años tenga una cirrosis hepática o un hepatocarcinoma. Entonces, la pregunta que me ibas a hacer, Michael, ¿se puede detectar y qué diferencia hay entre la aguda y la crónica? La aguda es la fase que puede ocurrir entre 4 y 12 semanas, que lo pusimos en pantalla. Sensación de malestar, la ictericia, que ya explicamos que era, el color amarillento en la piel, ahí lo tenemos nuevamente. ¿Cuántos dominicanos, según las estadísticas, tienen hepatitis C y hepatitis Hay B? estudios importantes y se están haciendo más porque estamos tratando, sobre todo la Sociedad de ¿O no tenemos ese la número? Sociedad Dominicana de Gastroenterología, que me honré en dirigir en el 1980, fui presidente de la Sociedad Dominicana de Gastroenterología. Todavía no hemos podido penetrar a las cárceles. Las pruebas, ¿y cómo se hacen las estadísticas? Haciendo al azar, llegando aquí a un operativo y haciéndole de 40 personas que hay en el estudio a 30, haciéndole el virus, el anticuerpo, a ver si aparece alguna persona que no sabe que la tiene y que dé positivo. Entonces, ese es un signo de alarma. Entonces, el hecho de que mientras más temprano se haga la vacunación del niño acabado de nacer, primeras 24 horas, hay una curabilidad total. Pero en la medida en que el porcentaje de niños mundialmente nace con el virus de la hepatitis B y no se le pone tratamiento adecuado a través de la vacunación, estamos teniendo una generación que puede crecer en que antes de 25 años tenga una cirrosis hepática, y eso es muy lamentable. Y es una sencillez usted acudir a un centro de vacunación, porque ni siquiera le cuesta dinero, eso lo aporta el Estado Dominicano. En cualquier centro de vacunación hay que se puede poner la vacuna y la gente no entiende que 286 millones de personas mueren cada año a consecuencia de la hepatitis crónica que produjo esa imagen de Los tratamientos, doctor. cirrosis hepática y cronicidad. En adultos y en niños. En los niños es la vacunación, ponerle la vacunación a la mayor brevedad Ese es el posible. tratamiento. Eso es en el niño, sobre todo las primeras 24 horas
24 horas y que no llegue a una semana. En la medida en que el ser humano va creciendo, para poner la vacuna de prevención hay que estar seguro que tú no tienes el virus adentro. Si tú tienes el virus adentro, no calificas para ponerte la vacuna porque ya el virus está activándose dentro del organismo. Entonces, antes de entrar a tu pregunta, que yo sé que estamos llegando al final, la diferencia entre la aguda puede ser rechazada. Un porcentaje muy alto de personas se rechaza su sistema inmunológico el virus en la etapa 1, que es la etapa aguda. Un porcentaje de entre un 40 a un 50% va lenta y progresivamente y entra en la fase crónica y ese es el paciente de seguimiento. ¿Qué hacer? Dice Nayone. Bueno, el paciente que es positivo para hepatitis B se le tiene que dar un seguimiento muy cercano cada 2 o 3 meses. ¿Con qué contamos nosotros para saber el daño que está teniendo el hígado? Se hacía una biopsia hepática, que es introducir una pequeña y fina aguja en el quinto espacio intercostal derecho y tomar una muestra para ver si hay cambios en el hepatocito, y hay un procedimiento no invasivo que ya está en República Dominicana, que se llama la elastografía o el FibroScan. Está en la mayoría de los hospitales públicos y a nivel privado y lo cubren los seguros médicos. Las ARS lo cubren en el sentido de detectar qué grado de fibrosis ya ha producido ese virus en el hígado. Entonces, la prueba fundamental o las pruebas fundamentales, y esto me lo preguntó Moisés desde el principio, para nosotros darle el seguimiento, si tú ves un paciente positivo de hepatitis B, que sus enzimas, llámese las transaminasas, todo el mundo sabe, le han hecho pruebas de transaminasa, la transaminasa de la glutámica pirúvica y oxalacética, es un marcador de que la célula hepática está lastimada. Entonces, eso va a comenzar a elevar. La fosfatasa alcalina y la gamma-glutamil transferasa son pruebas de patrón para lograr un gold estándar de cuál es la evolución de esto. La elastografía que muestre que hay fibrosis en el hígado o que hay algo raro en ese hígado, entonces esas personas califican para el tratamiento. Vuelvo a insistir, la hepatitis B no tiene cura una vez entra a la cronicidad. La hepatitis C tiene cura de 100% actualmente y el tratamiento está en la República Dominicana, cuesta $15,000 en 3 meses y lo paga el Estado Dominicano a través de un programa organizado que se llama Alto Costo. Los pacientes de hepatitis C reciben gratuitamente una tableta diaria durante 3 meses con un 98.99% de curabilidad total. En la hepatitis B tenemos que usar de por vida en el paciente que tiene pruebas hepáticas alteradas y de una hepatitis B contundente con una carga viral elevada. Hay muchísimos antivirales. En este caso, el que más usamos en República Dominicana se llama tenofovir. Es una tableta al día que te garantiza que en la etapa que está tu hepatitis no va a seguir avanzando, pero no vas a tener curabilidad. Eso es importante que quede bien claro y que con una simple vacuna, si usted no tiene el virus, usted puede estar alejado de él. La hepatitis en su etapa extrema podría, yo tengo hepatitis ya de manera en extremo crónica, lo mejor sería buscar cómo trasplantarme el hígado, o no. Por eso me encanta que tú estés, porque tú eres acucioso, lo mismo que Nayone y Moisés. Fíjate, yo esperaba esa pregunta, la dejé para último. La causa más frecuente de trasplante hepático a nivel mundial es la hepatitis B crónica. Esa etapa de cirrosis avanzada donde ya no hay nada que hacer, lo único que le salva la vida es un trasplante de hígado. Ahora bien, República Dominicana, que es lo que a mí me interesa que la gente entienda, República Dominicana tiene un programa organizado de trasplantes hepáticos en la Plaza de la Salud, que lo dirige Geomar Figueroa, donde llevamos más de 52 trasplantados con una sola muerte que no fue un rechazo del hígado. Y en segundo lugar, entrando ya al final, la parte más importante que mucha gente ignora es que el hígado tiene una gran tendencia de regeneración. Sí. No se necesita lo he dicho varias veces, no se necesita coger un hígado y ponérselo a otra persona, que sería un cadáver. Con un pedazo de hígado, sobre todo el lóbulo superior derecho, esa persona puede salvársele la vida con un donante que sea congene con él. Repita eso, tenga la amabilidad, por favor. Porque repita esa parte. Nosotros tenemos aquí, teníamos un compañero, Santo Méndez. Fue paciente mío. Bueno,
que lo perdimos. Sí. Él calificaba para un trasplante de hígado. Ahora, el trasplante de hígado tiene un límite que son 65 años, porque el nivel de rechazo es muy alto. Y en segundo lugar, el trasplante de hígado tiene otra contraindicación si tú eres alcohólico. ¿Por qué? Porque ese hígado le puede salvar la vida a otra persona y cuando tú te veas curado, el alcoholismo no es una cosa del destino, el alcoholismo es una enfermedad. Y cuando tú te digan que tu hígado está sano, tú vas a empezar a beber otra vez y eso es un desperdicio que podía haberle salvado la vida a otra persona. Pero es importante que se sepa, el hígado se regenera. No se necesita un hígado total para hacer el trasplante. De las 2 hepatitis que hemos tocado, la próxima semana ya lo anunciamos con la anuencia del productor, de que vamos a tratar un tema que tiene de cada 10 dominicanos. Perdóname, tú me permites una pregunta, Claro, que puede ser hasta torpe. Claro. Yo te puedo dar un poquito de mi hígado y seguir yo con mi hígado funcionando. Totalmente. Sí, totalmente. Entonces, ¿por qué se hace tan difícil conseguir un hígado? Porque lo que se necesita es Es que que haya sea una compatible, compatibilidad exacto. Eso es lo genética. difícil. No es cualquier hígado, tiene que ser compágine contigo. Porque si no, el organismo, si no es Pero si es Lo compatible, yo rechaza. te puedo dar un poquito de hígado a ti. a mí, Si generalmente, es compatible. generalmente es una familia, Y nosotros necesitamos, hasta ahora en República Dominicana se están utilizando órganos cadavéricos porque se pone el hígado completo. Pero no hay conciencia de donantes en el país. A Generalmente menos de que sea una padres persona- a hijos y de hijos a padres, Se ¿verdad? puede hacer eso De sin ningún primera tipo de línea. problema. Y lo que es más importante de todo, que decía, y lo tengo de frente, el productor del programa decidió, de cada 10 dominicanos, 7 u 8 tienen esteatosis hepática, lo que se llama hígado graso. Hay una enorme cantidad de factores desencadenantes, ese será nuestro tema la próxima semana, porque es un problema de salud pública y puede degenerar una esteatosis hepática en una cirrosis, en una fibrosis y en un hepatocarcinoma si no es tratado debidamente. Muchas gracias, distinguido doctor. Gracias por estar. No cabe duda que con usted hemos vivido momentos estelares. Hoy es uno de los programas que yo me he sentido más satisfecho que el señor Zapata lo haya escogido, por una razón fundamental. ¿Por qué? Hay un gran desconocimiento sí. de las personas de que la hepatitis B es tan peligrosa, es la más peligrosa de todas, que hay vacunas y la gente no acude a vacunarse. Tú ves los centros de vacunaciones, ya se está haciendo obligatorio, por ejemplo, en la mujer embarazada, que es fatal, que un niño que no ha nacido la vida que ya esté contaminado. Eso es un crimen. Y esa mamá es un descuido, pero es ignorancia, no es que lo hace porque quiere, es que no tiene conocimiento. Este tipo de programa, este tipo de orientación, cada vez que un médico acude a hablarle a la población, es fundamentalmente con la única idea y propósito, y es la idea por la que yo paro mi consulta y estoy aquí a mi tiempo Amén, todos los días, amén, amén. porque creemos que Amén, estamos llevando amén, conciencia. Gracias, doctor. Muchas Y gracias, recuerdo desde doctor. la pandemia la gran labor, como decía Michael, que usted hizo con nosotros. Vamos a colocar en pantalla la información para una cita personalizada con el doctor Gotró. Solicita tu cita con el doctor Rafael Gotró, gastroenterólogo, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Puedes contactarnos a los teléfonos 809-412-5005 y estamos ubicados en la avenida Abraham Lincoln, número 849, suite 302, edificio ARS Yunen. Ahí está toda la información para una cita personalizada con el que más sabe de gastroenterología, el doctor Rafael Gotró.